poco más, lo relacionaba con otras cosas y tenía ciertas dudas con el diagnóstico. Ah, Y la verdad sí me costó un poco darle un diagnóstico y ahora que sé un poquito más, aparentemente, también me parecía muy poca información para dar un diagnóstico. Estaba entre eso de que tal sí, vez no era apropiado. por eso es que yo les dije que solo se enfocara en el diagnóstico eh, motor, de síntomas motores, porque los otros diagnósticos no hay información, solo dice que presentó alucinaciones y ya por eso tiene esquizofrenia. No podemos decir que por eso tenga esquizofrenia, por lo menos con esa información los psicólogos no podemos decir si tiene esquizofrenia, pero a lo mejor ellos sí vieron otras cosas y por eso le dieron ese diagnóstico. El otro que le ponían, el que le daban era oposicionista desafiante. Tampoco tenemos esa información. Entonces la información que más o menos sí teníamos era para el diagnóstico de trastorno de tics. Y lo que sí hay cosas en donde sí tiene razón y les entiendo a la mayoría, que como ahora saben más, pues se un poquito más, pero hay otras cosas que no han cambiado, que tendrían que tener un poquito más claras, que es en el diagnóstico de que no puede ser la Tourette, no puede ser, ahí está claro, el tiempo dice que no, el tiempo dice que no, pero hay que tener en cuenta y eso sí va a pasar en la vida real, cuando los doctores le mandan a ustedes un caso, como pasó también con el caso que nos compartió Samantha, pues ellos lo van a mandar con su lenguaje, con lenguaje de doctor. Y si uno tiene el doctor a la mano, pues me pregunta, ¿verdad? Yo eso haría, le preguntaría. Si no lo tengo a la mano, pues tendría que leer, pero regularmente los casos que son derivados por un doctor van con ese lenguaje. Doctor, y con algunos diagnósticos que se entienden, por ejemplo, la Tourette, ustedes como psicólogos dicen no, no puede ser, pero colocamos en los zapatos del doctor, ellos lo están viendo desde el paradigma médico. Entonces dicen, hay tics, le están causando problema, le vamos a dar la medicación. Entonces, no son expertos en ese diagnóstico del tiempo, o a lo mejor sí, pero ellos dicen, bueno, no importa, de todas maneras, no aunque no tenga el año, aunque tenga solo 2 meses, pues es Tourette. Pero ya es una cuestión de criterio, pero ahora como aquí entre psicólogos, ¿qué dicen ustedes? ¿Hace una diferencia que le diagnostique Tourette a que le diagnostique tics transitorios? ¿Hace diferencia eso o no hace diferencia? Sí, hace diferencia. ¿Por qué? Por el tiempo y es que en los tics, espérame, ahorita voy a ver, espérame. Ese aparece menos de un año, creo yo. Sí, ajá. El tic transitorio es Existe menos de un año. y la Tourette es más de un año. Más de un año. El paciente solo tiene 2 meses. Ah, y los doctores lo diagnosticaron con la Tourette. Entonces yo le digo, pónganse los zapatos de los doctores, porque ellos obviamente lo están viendo desde el paradigma médico. Entonces dicen Tourette porque no hace diferencia entre un diagnóstico y el otro. Ahora, entre psicólogos, ¿será que sí hace diferencia? ¿Ustedes qué opinan? Porque si ustedes ven el caso, pues como es de doctores, ellos están ante cualquier sintomatología dando un Licenciado, medicamento con toda la buena intención del caso desde su paradigma. Sí, Kevin. perdone por interrumpirlo, solo una duda, por ejemplo, el trastorno de la Tourette con el trastorno de tics transitorios, por ejemplo, el de Tourette, sería como, no, el transitorio sería como una rama. No sé si me No, explico. yo entiendo que el transitorio es como su nombre le indica,
como solo son 2 meses, puede ser que al tercer mes o al cuarto mes desaparezcan. Pero si continúan y cumple 12 meses, entonces ya es la Tourette. Ya se puede decir que uno es agudo y el otro es crónico. Pero por eso de momento es transitorio. ¿Por qué? Significa que podrían desaparecer. Esa es la gran diferencia. ¿Otra algo? O comentario que tengan. Alguien por ahí se estaba confundiendo con los movimientos estereotipados. Pero no es un trastorno de movimientos estereotipados. Para eso, pues tienen que hacer el diagnóstico diferencial y entender cuál es la diferencia entre los movimientos estereotipados y los tics. Otra gente se está confundiendo, otras personas se están confundiendo con la distonía. Y ahí fue cuando yo también entendí a los doctores. O sea, para ellos, uno ve un paciente con esa sintomatología y piensa en tics. Ellos ven a un paciente con esa sintomatología y entiendo yo que piensan en distonía, no piensan en tics. Pero no porque ellos sean malos o no sepan, sino es su ¿cómo se llama? Es su paradigma. Ellos están pensando desde el paradigma de doctores. ¿Sí, Flor? Dice Adela si la puede aceptar, por favor. Gracias. Gracias. Sí entendieron esa parte. O sea, es el caso de un derivado por médicos. Entonces ellos están manejando un lenguaje de médico y cuesta a veces entender a nosotros psicólogos ese tipo de lenguaje. Pero pero espero que sí lo hayan entendido, que se han dado cuenta que la distonía parece, o sea, los doctores en vez de ver tics, ven distonía. Y por eso le dan ese medicamento. Pero luego ellos también reconocen que fue un error que al parecer no había sido bien evaluado y ellos ya le dan la medicación. Entonces, no sé si entendieron cómo fue que descartaron que no era distonía, sino que podría ser lo que yo no sé, y ahí no sé si Ligia nos puede ayudar. La distonía es algo genérico, o cuál es el origen de la disfonía, o la disfonía puede ser, la etiología de la disfonía puede ser cualquier cosa, Lisa. No está Lisa. Bueno, el otro... El licenciado, que con lo de la distonía, lo que yo tenía entendido es que se desconoce exactamente la causa. Ujú. Está relacionada con las células nerviosas, ¿verdad? Ah, y que para Y un algunas de ellas se heredan. mm, y que son iguales. A primera vista creo que es igual que un tics. Presenta casi la misma sintomatología. Pero bueno, el otro sábado no puedo seguir discutiendo porque entonces sí estarían en desventaja las personas que ya entregaron el examen, aunque claro, lo pueden volver a entregar, pero no sé si lo vayan a entregar, entonces sí quedarían en desventaja porque ya ellas no tuvieron esta retroalimentación y los otros sí. Estaba leyendo... ¿Qué dice Vanessa? ¿Y si resolvemos ahorita todos juntos el parcial? Lo que estaba faltando, o sea, lo que creo yo que no habían entendido las personas, era que no pueden, en el caso de tics, no se puede diagnosticar un trastorno de tics solo con 3 criterios. Para poder diagnosticar tics tienen que darse los 5 criterios. Y alguien por ahí diagnosticó, al principio, algunos diagnosticaron solo con 3 criterios, cosa que no se puede. Y otros diagnosticaron con 4 criterios, cosa que tampoco se puede.
porque hay que descartar que no sea debido a una enfermedad o a una sustancia. Yo creo que en el caso está la información suficiente para decir que se hicieron tales exámenes, por lo tanto se descarta una afección médica. Y también lo de las sustancias en el sentido de que ahí explican qué sustancias le han dado a lo pedido. Entonces, luego de leer uno se da cuenta que esas sustancias son tranquilizantes y que yo creo que dentro de sus efectos o dentro de sus principales efectos secundarios no está un trastorno de tics. Por el contrario, sería otro tipo de trastorno y no precisamente eso. Eso es para... Licenciado, Sí, perdón, una diferencia con lo de los tics y la distonía es que puede empezar en una parte del cuerpo, por ejemplo, al abrir la mano y son dolorosos. esa es una diferencia. Esa sería una de las Mm. diferencias. Y Ah, que también ocurre después de los 21 años. ya. Y Y puede empezar en el cuello, en el brazo o en el rostro. mm, ese es para nuestro diagnóstico diferencial. Es, Información para el lo que diagnóstico sí es diferencial. que también puede empeorar con la fatiga o el estrés, Mm, incluso con la ansiedad. Y Igual con el como, tiempo se igual, va haciendo, con el tiempo se va haciendo más notable. mm, que sí se parece. Sí, pero hay diferencia en el tiempo que aparece Se parece. y lo que causa que es dolor, ¿verdad? Y los tics no son dolorosos. ¿En qué estaba? Se me olvidó. ¿Alguien se recuerda? Estaba en lo del inciso, en el cuarto inciso, y creo que ahí de algunos sí ya entendieron que tienen que descartar la afección médica y la sustancia. Porque si ustedes solo descartan la afección médica, quiere decir que todavía no han descartado la sustancia, entonces su diagnóstico no está fortalecido. Tienen que descartar la sustancia. Y si en el caso no hay información, pues está bien, hay que esperar. Pero si hay información, ahí sí hay información y tienen que buscarla. Y el quinto es ¿por qué no es un trastorno de la Tourette? ¿Y por qué no es un trastorno de tics que agudo, no crónico? No acuerdo cuál es el otro diagnóstico. ¿Por qué no es eso? O sea, tienen que descartarlo, porque si ustedes lo dejan en blanco, entonces quiere decir que no han investigado o no saben por qué no es un trastorno de la Tourette y por qué no es un trastorno de cuál es el otro diagnóstico de tics Tics crónico. verbales o motores crónicos. Crónico, ajá. Entonces, ahí eso dice, el quinto inciso dice eso, que nunca ha cumplido los criterios para un trastorno de la Tourette ni para un trastorno de tics verbales y motores crónicos. Dice, no ha cumplido. Ahora, ustedes lo dejan en blanco. Entonces, yo les preguntaría, ¿ha cumplido o no ha cumplido? Si ustedes me dicen, no sé, no pueden no saberlo, tienen que saberlo. No sé, los demás casos, exámenes no los he visto, pero sí tienen que, o sea, el primero, el A, el B y el C, ahí están los elementos. Por ejemplo, el C, que es un paciente de 9 años, creo, ahí están. Los otros no están claros y ahí es donde ustedes tienen que indagar. Licky, tenemos todavía otra oportunidad de subirlo, ¿verdad? ¿O no? Todavía, sí, todavía. Les voy a contar un poco de pena, ¿verdad? Porque pues uno de psicólogo, la pena es el romper el silencio, ¿verdad? El no contar. Aunque también, por el otro lado, sé que al contarles algo de un caso, pues muchos lo van a aprovechar y van a entender de qué se trata. Entonces, voy a tratar de decirlo las menos señales posibles, ¿verdad? De todas maneras, ustedes no conocen a la persona, pero igual, no sabe uno si puede ser un pariente lejano de ustedes.
Entonces voy a tratar de dar las menos pistas posibles. Igual cuando ustedes, si en algún momento quieren contarlo, siempre traten de dar las menos pistas posibles, así se va perdiendo la huella o el rastro. Hace poco llegó un paciente según la madre, había convulsionado en diciembre, había convulsionado como 3 veces en el mes de diciembre, 2 veces en enero y una vez en febrero, que fue la última vez, el 14 de febrero. Pero la madre, bueno, es una crisis epiléptica. Pero fue al hospital y el hospital dice que le dijo que todo estaba bien, que los resultados estaban normales. Pero lo extraño, y ahí ahora estoy entendiendo un poco a los médicos, ¿verdad? Entonces, tampoco es de decir, es que los médicos, como eso no, es que ellos piensan desde el modelo médico, desde su modelo. Entonces, no encontraron todo normal en el electroencefalograma, creo yo, y en la tomografía, pero le dan medicina. O sea, lo medican para las crisis epilépticas. Ellos no lo refirieron con psicólogo, pero la madre dice que quería ir con psicólogo porque según ella, él estaba teniendo esas crisis por miedo, porque ahora él tenía miedo a salir a salir a la calle. Entonces, pues cuando me contaron el caso, yo dije, bueno, creo que es un caso en donde vamos a dar como una especie de psicoeducación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo llevar a un paciente con crisis epiléptica? Que algunas personas piensan que es el fin del mundo, que ya no va a poder trabajar, que no va a poder llevar una vida normal, ¿verdad? Y leyendo yo, sé que el 30% de los casos son crisis epilépticas que sí cuesta controlarla, pero el 70% de las personas con crisis epiléptica, si se toman el medicamento, si llevan una dieta adecuada, si no ven muchas pantallas, por ejemplo, de televisores, computadoras, si cuidan lo que le dice el neurólogo, pues llevan una vida bastante normal. Entonces yo pensé que por ahí iba a ir la situación, pero ya estando ahí la madre me empieza a contar cómo era él, cuál era la personalidad de él, que estando pequeño él eh, 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 le daba fiebre, ella lo iba a traer a la escuela y a los días se le quitaba la fiebre. Tal vez errores que yo cometí fue preguntarle, pero le midió la fiebre. O sea, en la escuela entiendo yo que le medían con un termómetro la temperatura, porque tampoco lo van a dejar salir solo porque el niño diga que tenga fiebre. O por lo menos al ponerle la mano en la frente, digo yo, se sentía que sí tenía temperatura. Entonces ella me lo cuenta. O sea, como yo entiendo que me lo está contando, y en ese momento pues me venían una serie de hipótesis. Bueno, ella me lo está contando y yo digo, bueno, entonces puede ser un paciente manipulador, ¿qué pensarían ustedes aparte de manipulador? Paciente que somatiza o qué otra cosa pensarían. Y cuenta que en la adolescencia también, no sé si en primero básico, más o menos hacía lo mismo, que le daba fiebre y le iba a traer la madre. Y ahorita está estudiando la carrera y, y como pues desde la pandemia se había vuelto un poquito o sea, no le gustaba salir desde antes. O sea, ese gustar salir con la pandemia, ese no salir se había agudizado con la pandemia. Eh, entonces ahí ya me cambió un poco ya entró otra hipótesis, ¿verdad? Porque ya me comentó un poco de la personalidad de él. Ya tenía yo un montón de hipótesis en mi cabeza con esa información que me había dado ella. ¿A ustedes qué hipótesis les vienen a la cabeza? Todavía no, bueno, más información. Ya estando ahí, cuenta él que al parecer juega mucho videojuegos. Eso, no sé, va qué videojuegos, esos videojuegos. Jugaba demasiado, entonces ya él mismo me cuenta que he pasado hasta 12 horas jugando
de las 9 de la noche a las 9 de la mañana. Ha pasado jugando y hace los tiempos de comida en la noche, o sea, almuerzo, no sé cómo se llamaría ahí, un almuerzo y cena, pero en la noche. Y supongo yo que en el día duerme. Eh, entonces eso ya cambió el panorama. Eso ya ya me dio otra hipótesis. Eh, ¿Y ustedes qué hipótesis tendrían en la cabeza? ¿Qué hipótesis tendrían ustedes? Nos tiene pensando. Se los cuento como le digo, porque así es la vida real. Claro, hay pacientes más sencillos, pero sí, aún los sencillos vienen y le cuentan algo y ustedes en su mente están ya pensando, se puede ver a esto, se puede ver al otro, tratando de empatizar, de ser ameno, o sea, está el psicólogo analizador y está también el psicólogo persona, sino también uno de tanto estar pensando puede ser que desatienda esa parte de calidez que debe de existir. Y al final de cuentas, eso sí no lo sé yo. Ustedes averigüenlo o piénsenlo. ¿Qué pesará más, la parte técnica o la parte de amabilidad? O sea, porque ustedes pueden ser unos cerebritos y analizar un trastorno, ahorita Maritza, analizar un trastorno, pero o pueden no ser tan pilas para diagnosticar, pero ser muy amables, muy amenos, saber escuchar. ¿Qué creen ustedes que pese más, la parte técnica o la parte humana? Sí, Maritza. Sí, lo llevó con un neurólogo y le hicieron exámenes y salió normal el electro y la tomografía. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, los neurólogos decidieron medicarlo. O sea, como ellos son doctores, ellos no dijeron, este paciente me está mintiendo. Yo entiendo que ellos dijeron, bueno, a lo mejor los exámenes no se hicieron bien, algo pasó acá, ¿verdad? Entonces, démosle. O sea, yo le creo al paciente, le creo a la mamá, y por lo tanto le doy su medicamento. Ahora, ya conmigo es otra cosa, porque yo sí puedo sanamente dudar de él, dudar de la madre, cosa que no me conviene, ¿verdad? Yo creo que en la mañana le decía a los del curso de la mañana que uno como psicólogo clínico de entrada le crea al paciente. Claro, puede ser una simulación. Ujú. Ese es otro error mío que no lo llevó, bueno, porque, o sea, porque yo pensé que los iba a llevar y yo tampoco les recordé, ¿verdad? Ese fue error mío de no recordar que tenía que llevármelos, a pesar de que pues, yo no los voy a entender, ¿verdad? Pero no podría ser mentira que lean. Sí, tenían que estar ahí. Ajá, sí, 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 sí. Ajá, pero sí, en una segunda sesión se los iba a solicitar, como usted dice, yo no lo voy a entender, pero por lo menos descartar esa parte de que pueden ser mentiras. Eh, bueno, pues diagnóstico de epilepsia no puede uno, ¿verdad? Descartar una crisis epiléptica, uno como psicólogo no puede. Ajá, sí, sí, pero como no puede descartar la crisis epiléptica. Yo no le puedo decir si tiene, ni le puedo decir no tiene. Eh, y como, ajá, que fue lo que vieron los neurólogos y le dijeron que todo estaba bien. Ajá. Entonces, ¿qué piensan ustedes?
ustedes se dan de cuenta que están frente al paciente, y el paciente espera una respuesta de ustedes, y lo menos, o sea, claro, ustedes, si no saben, pueden decir, no sé, ¿verdad? Pero el paciente espera algo. El paciente espera algo, ustedes tampoco que no tiene que darles pena, o sea, decirle, mire señora, voy a analizar su caso y la miro el siguiente día, o sea, pero algo tiene que haber, ¿verdad? O sea, callados no se pueden quedar porque entonces sí da mala impresión. Pero ustedes pueden tener todas las dudas del mundo, decirle a la madre, al paciente, déjeme, voy a analizar, voy a estudiar, tráigame tal cosa, hágase tal examen. Tiene que haber algo, ¿verdad? No así como ustedes se quedan de callados y calladas. Algo tienen que decir. No se les viene ninguna hipótesis a eso. También tiene que ver porque perdió el control a la hora de comer, no comía a su tiempo. No, sí comía, solo que comía por las noches. Viendo videojuegos. Sí, jugando. Ajá. Entonces yo investigando, y ustedes pueden leer ahí que sí, puede ocurrir una crisis epiléptica por jugar, o sea, por pasar demasiado tiempo frente al teléfono, frente a la computadora. Sí se han dado casos De hecho, de crisis epiléptica. Sí, Jonathan. perdón que le interrumpa. Ujú. Yo he sido muy fanático de los videojuegos. Desde que tengo memoria he jugado. Sí, Y Jonathan. hace como unos 10 años, tal vez 10 12 años, Ujú, de cada vez que uno ponía un disco antes, ujú. que jugar muchas horas un videojuego podía dar ataques epilépticos a ciertas personas. Y Ah, siempre tenía que ¿cómo es la palabra? De contar con un médico, si eso ocurría. O si usted tenía como que algún síntoma de eso, que tenía que consultar con el médico para poder jugar. La adicción a ah, los videojuegos ya fue declarado como un trastorno, ¿no? sí. Bueno, pues no estoy seguro, pero de que puede haber adicción, puede haber adicción. Y esa fue una de mis hipótesis. Entonces, ya con esa nueva información que me dio él, sí puede haber una adicción. Esta adicción pudo haber provocado la epilepsia, pero lo que yo no sé, y ahí sí necesito el apoyo de otro neurólogo, es si esas crisis provocadas por un videojuego no alteran la actividad eléctrica del cerebro. Lo que yo entiendo que el electrocardiograma, el electroencefalograma, perdón, el electroencefalograma, eso es lo que mide la actividad cerebral. Las personas que son epilépticas, aún cuando no tienen una crisis, la actividad cerebral está alterada. Pero los pacientes que se la provocan por jugar, entiendo yo que esa alteración sería momentánea, pero eso sí lo tiene que decir un neurólogo. Lo que pasa es que estos neurólogos del San Juan de Dios, creo yo que no hicieron la historia clínica, porque según dice la madre, solo lo atendieron así en el pasillo, no la entraron a la clínica, en el pasillo se llevaron las placas, digamos, se las llevaron, regresaron y todo está bien, señora. O sea, no le preguntaron nada, entonces él no contó nada de eso. Entonces ahorita lo remití a otro lugar en donde entiendo yo que sí, es un lugar privado que sí le van a dar esta atención, la historia clínica, van a hacer una historia clínica y ahí mismo también hay un psicólogo que lo va a poder atender, un neuropsicólogo. Pero sí, ujú, la epilepsia, sí, la epilepsia, sí. No, no, pues, de hecho es hereditario, es, es más que todo hereditario, ajá, un gran porcentaje. Entonces se vinieron varias hipótesis. Puede ser que tenga una crisis epiléptica legítima, independientemente de los videojuegos, y que los videojuegos solo vinieron a incrementar la probabilidad de presentar la crisis epiléptica, pero que la crisis epiléptica necesita una atención por separado. O se pueda deber de que él tenga una adicción a los videojuegos y haya provocado la crisis epiléptica. O puede ser que él sea un paciente conversivo y que ahorita
como lo hizo de niño, está, no sé, llegó, porque eso es lo que me decía la madre, o sea, es que él tiene una mente poderosa y hasta me da a entender como que se inventa las cosas, ¿no? Podría ser una simulación, o sea, esté mintiendo deliberadamente, puede ser que él haya leído y esté simulando una crisis epiléptica. En ese caso también necesitamos un neurólogo, porque si a mí me dice, si yo le pregunto, yo leo y mira cómo fue tu crisis, o sea, a mí existe un alto porcentaje de que todavía me engañe, aún leyendo yo en qué consiste una crisis epiléptica. En cambio, a un neurólogo, ellos saben más, entonces engañarlos a ellos, así. Si un neurólogo le pregunta a él, mira cómo fue tu crisis, y él se la describe, pues él va a notar si está, pues claro, quien tiene que decir si es una simulación o no, a fin de cuentas somos nosotros, ¿verdad? Pero con la ayuda de ellos, con la ayuda de ellos. Entonces podría ser una simulación, podría ser una conversión, podría ser una crisis epiléptica provocada por una adicción, o podría ser una crisis epiléptica legítima. Pero de todas formas, independientemente de una etiología psicológica, pues de todas maneras hay que tratar esa adicción o ese exceso de juego, ¿no? Porque de todas maneras, sea por lo que sea, los neurólogos van a decir que no puede estar tanto tiempo frente a una pantalla. Pero sí, es que esa era la intención, pero como se fue a un lugar en donde ahí hay neurólogo y hay psicólogo, entonces ya que se quede ahí mejor, ¿verdad? Que se quede con el equipo multidisciplinario. Hay un equipo multidisciplinario. Es mejor que se quede con el equipo multidisciplinario. Ahora, si ella hubiese dicho, no, yo quiero regresar con usted y me quedo con el neurólogo, sí, sí, yo empezamos a hacer ese trabajo. Entonces, todo esto que les cuento fue en una primera sesión. La mamá me tiró toda la información y yo empecé a tratar de organizarla, de, sí, de organizarla, de darle sentido. Y les cuento esto pues porque eso es o sea, todo esto que ustedes están aprendiendo, digamos, sí, todo esto que están aprendiendo es para eso, para que cuando llegue un paciente ustedes puedan tener, sí, puede ser esto, puede ser esto otro, tener esos elementos. Igual no tenemos la respuesta en el momento, pero tenemos pistas, que es lo importante, tener pistas de que preguntar, que decir, si es necesario referir. Y pues en la mañana también les decía al otro grupo, no tener miedo a equivocarse. No somos perfectos. Yo les decía, si de 10 actividades nos equivocamos en 3, pues entre comillas se puede decir que es normal. O sea, estamos trabajando, somos seres humanos trabajando con seres humanos, van a haber equivocaciones, pero que no sean negligencia, ¿verdad? Eso es lo importante. Ustedes pueden equivocar, pero corrijan, o sea, corrijan, no se sientan. Yo creo que ese es, les decía a los de psicología del deporte, ¿verdad? Que hay una cultura en donde como que no nos pudiéramos equivocar. Y sí, nos podemos equivocar. De hecho, ustedes ya tienen esa cultura, o sea, no quieren equivocarse. eh, y no, tienen que equivocarse. Ahorita es cuando más se pueden equivocar, ya como profesionales, un poco menos, pero todavía ahí hay errores porque los pacientes son de diversidad de trastornos. Bueno, en la clase hoy toca ver este tipo de trastornos, los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. ¿Qué les pareció? Pero antes de pasar acá, ¿qué les pareció el caso? ¿Muy confuso o qué les pareció? Denme su opinión. Confuso e interesante. Gracias, Ligia. ¿Qué le pareció a los demás?
Y en ese caso había que indagar bastante, ¿verdad? En los exámenes y todo de la historial médico también. Eh, sí, sí, no, sí, bueno, yo así lo miro, ¿va? Que sí, no, porque la parte médica se va con el médico. Eh, Licenciado. y nosotros, pues, la parte psicológica. Pero sí, tiene que aclararse cuál es el origen de esa epilepsia. Si no se aclara, no podíamos, yo entiendo que no podía avanzar, ¿verdad? Tiene que aclararse. Porque si necesita el medicamento o atención con un neurólogo, y yo digo que está simulando, me estoy equivocando. Si yo digo que está haciendo conversión, me estoy equivocando. Pero si el doctor ya dijo que sí, que necesita atención psicológica y que él le va a seguir dando el medicamento, pues yo salvo esa parte. Sí, Kevin. Eh, por ejemplo, si a usted le llegaría ese caso que acaba de comentar, ¿cómo lo empezar a abordar? Pues sí, 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 el caso que les estoy contando a mí me llegó ¿O cómo lo empezar a abordar? así como le dije, así como le digo. O sea, Yo escuché a la madre preguntas. ajá, yo escuché a la madre y me empecé a crear un montón de hipótesis y no tuve las respuestas, o sea, ella quería respuestas, pero yo no le podía decir exactamente algo, o sea, no podía acusar al paciente de que estuviera simulando ni que fuera una conversión. Tampoco podía decirle en ese momento, es que él tiene una adicción a los videojuegos, tampoco podía etiquetarlo porque solo me estaba contando algo, ¿verdad? Entonces tendría que seguir indagando en siguientes sesiones si era una adicción. Pero la parte de la epilepsia tenía que descartarse, porque todo, entiendo yo, va a depender de ese diagnóstico. Sí, sí, si si este neurólogo vuelve a ver que los exámenes están normales, entonces ya es doble indicio de que el origen puede ser psicológico. Ajá, ya hay doble indicio. Pero como ella me contó que en el hospital solo lo atendieron así de manera express, entonces digo, bueno, sí falta una atención más detallada, que le haga una historia clínica para que, porque yo entiendo que si ya estos neurólogos se toman el tiempo o le hacen la historia clínica, yo creo que los mismos referido con psicólogo. Como trastorno psicológico o médico. Sí, ajá, sí, porque ya sea que si la epilepsia se debe a causas realmente orgánicas, igual hay que apoyarlo con ese diagnóstico, con la nueva vida que le espera a él, a la familia. Ahora, si la epilepsia se debe a una adicción, igual hay que empezar a trabajar esa adicción. Y, ¿Sí creen? y los medicamentos para la epilepsia, porque se medican, creo, ¿se toman de por vida o solo para ayudar a que se controlen las epilepsias? Se toman de por vida. Pero hay algunas epilepsias que los neurólogos hablan de operarlas. Se operan y es un porcentaje pequeño, creo yo, pero sí, hay epilepsias que al operarlas dejan de tomar el medicamento. Pero antes, ¿cuál es el medicamento famoso para las crisis epilépticas? El diazepam, ¿verdad? ¿Cuál es el medicamento famoso?
Entonces, si usted va a un hospital nacional con una crisis epiléptica, le van a aceptar ese medicamento. Y uno piensa que solo eso existe, ¿no? Ahora existe, así como, con los antipsicóticos, existen de primera, o sea, de lujo. O sea, hay medicamentos ya bastante suaves. Por ejemplo, mi sobrina acaba de ser madre. Ella tiene epilepsia, tiene crisis epilépticas, tiene el síndrome epiléptico. Quedó embarazada, siguió tomando el medicamento porque, o sea, de hecho, el neurólogo le cambió un medicamento, digamos, no tan fino, y le dijo, si usted en algún momento quiere quedar embarazada, con este medicamento no hay problema. Entonces ella durante su embarazo siguió tomando el medicamento para la epilepsia y no hubo ningún problema, ni con la epilepsia ni con el bebé. Ok, gracias. De nada quieren. Bueno, trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Dejamos atrás los trastornos del neurodesarrollo. No sé si se les quedó o entienden por qué se llaman trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué creen ustedes que los trastornos del neurodesarrollo se llaman así? ¿Por qué los trastornos del neurodesarrollo se llaman así? Sí, sí que cayó mal el descanso, ¿verdad? Porque en el otro curso igual no me contestaban, se quedaban callados. Y de ustedes es raro porque ustedes aquí, si no es Ligia, puede estar Bárbara, puede estar Keren, personas aquí para contestar ahí, Adela, y ahora y que Beira, que Jonathan está contestando, Jonathan. Jonathan está contestando. ¿Por qué no me quieren contestar? Porque Estamos cansaditos, Li. O sea, están cansados venían que fuera de ritmo, digamos. Venían fuera de ritmo. Y con 4 clases quedaron cansadas. Bueno, dejamos atrás los trastornos del neurodesarrollo. Y estos ya, este apartado así se llama, trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Está dentro de la psicopatología. ¿Por qué creen ustedes que esto ya no es del neurodesarrollo? Los del neurodesarrollo ocurren seguramente en la etapa del desarrollo, es decir, de los primeros años de la infancia. Pero los trastornos disruptivos del control de los impulsos y la conducta ya no ocurren necesariamente en la fase del desarrollo. Pero ¿por qué creen ustedes que están acá, en el curso de psicopatología del niño y del adolescente? Porque acaso en los niños tienen muchos problemas de conducta durante su etapa de estudio, por así decirlo. Me imagino que por eso están incluidos, por ejemplo, el negativista desafiante, es común en niños, también. Pero ya no ocurre solo en niños, o sea, lo que les quiero decir es que este no es un trastorno de neurodesarrollo, por lo tanto no va a ocurrir siempre en niños pequeños. De hecho, puede ocurrir en adolescentes, como dice Jonathan, o puede ocurrir en adultos, pero también puede ocurrir en niños y en adolescentes. ¿Sí se entiende y como dice Jonathan, ha visto más niños negativistas desafiantes que adultos, ¿verdad? Pero también pueden haber adultos, pero hay más adolescentes con trastorno negativista desafiante que incluso que niños y adultos, ¿verdad? Si quieren. Que, por ejemplo, una persona con un trastorno de personalidad antisocial pudo haber presentado alguno de sus síntomas de niño, pero no tuvieron mucho, como que no salieron a flor en ese momento. Tal vez por eso están incluidos en el parte del contenido de nosotros. No salieron a flor. ¿Flor dónde está Flor? Ay, no sea así.
salió Flor, están hablando de usted, dice que no salió Flor. El trastorno, el antisocial, dice usted. ¿Cuál sería el origen acá del antisocial? ¿Cuál es el trastorno que precede, digamos, al antisocial? Negativista Eh, desafiante o el yo entendía que el que le antecede es el trastorno de conducta. ahí sí que la hice al azar, pero usted es el que sabe. ¿Qué dice el trastorno de la conducta? Agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo, incumplimiento grave de las normas. Sí, ¿verdad? Se parece más al antisocial. Agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo, incumplimiento grave de las normas. ¿Qué dice Karen? ¿Parece este, no? Sí, sí, sí. Creo que los otros dos no tienen como que plan de lastimar personas. Lo hacen sin querer. En cambio, este de la conducta sí es como la violencia sí va a Sí, cabal, el negativista desafiante es negativista desafiante, pero no le va a pegar a su mamá, no, sí, no va a faltar el respeto o a incumplir los derechos de los demás, cosa que sí, agresión a personas animales, destrucción de la propiedad, engaño, robo. No, la característica del negativista es negativista desafiante ante su madre, a su padre o maestro, ante ciertas figuras de autoridad. Y el explosivo intermitente son arrebatos recurrentes en el comportamiento. Este es el antecesor de otro trastorno en el adulto. ¿O no? ¿No lo han visto? Este es el que le antecede al trastorno de conducta, si no estoy mal. De conducta. No, pero conducta está aquí en la misma etapa. Sí, pero sí, o sea, me refiero en estos Ah, disruptivos. Según tengo el de conducta. usted dice que un niño que presenta trastorno explosivo intermitente, luego podría desarrollar el trastorno de conducta. Ajá. Ah, Bipolar. eh, le voy a contestar a Mira. No, yo diría que no, que son por separado. Sí podría haber comorbilidad. Pero yo estaba pensando que el explosivo intermitente se parece a un trastorno del estado de ánimo que ocurre luego. Pero bueno, ahí cuando lo veamos, ahí ustedes me dicen si sí o sí, ¿no? Entonces los trastornos de este apartado son negativista, explosivo, negativista desafiante, explosivo intermitente, trastorno de conducta, piromanía, cleptomanía y otro trastorno disruptivo de control de los impulsos y de la conducta especificado y no especificado. Hay que tener un poco de cuidado, digamos, porque uno podría pensar, bueno, un cleptómano antecede a un antisocial. No, ¿verdad? Si ustedes entienden que la cleptomanía, la persona, es un impulso que la persona lo lleva a tomar ciertos objetos, incluso objetos que no tienen valor, mientras que la persona antisocial roba con otros fines. Acá la cleptomanía, por eso no se llama, por eso se llama así, ¿verdad? Porque es roba, pero el trasfondo, la teología es otra, es un impulso. Un impulso. Sí, tal vez la diferencia sería que el cleptómano roba sin obtener un beneficio monetario, por así decirlo, o Sí, sí, algo en específico. sí, sí. Mientras que Ajá. el antisocial lo haría porque fue planeado para obtener Para tener algo. algo material. Ujú. Sí, así es. Ahora les quiero, pero juguemos mejor el Tech Toys. Veamos cuánto conoces de los trastornos adictivos del control de los impulsos y de la
Dice, arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los impulsos de agresividad. ¿Cuál de todos esos creen que es? Piromanía, negativista, explosivo, cleptomanía. Arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los impulsos de agresividad. El explosivo intermitente, ¿no? Trastorno de conducta, un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respeta. Aquí está en qué consiste el trastorno de conducta, ¿verdad? Que agresión a personas, animales, a la propiedad, engaño o robo, incumplimiento grave de las normas. Si tuviéramos que decir que antecede al antisocial, pues estaríamos bastante no correcto. Un patrón repetitivo, persistente de comportamiento, entonces ese es trastorno de conducta. El trastorno de conducta puede iniciar en infancia y en adolescencia, falso o verdadero. Entonces hay de inicio infantil, de inicio adolescente y de inicio no especificado. Puede haber con emociones prosociales limitadas, falta de remordimiento, insensible, carente de empatía, despreocupado, afecto superficial o deficiente. Hay que especificar la gravedad actual, leve, moderado, grave. Cuando ustedes utilicen ese diagnóstico, tienen que especificar todo esto. El inicio, con emociones prosociales limitadas y la gravedad. El trastorno de conducta puede iniciar en la infancia y en la adolescencia. Verdadero. Placer, gratificación o alivio al provocar incendios o al presenciar o participar en sus consecuencias. Ese está fácil. ¿Cuál es Piromanía. piromanía? Fracaso recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para uso personal ni por su valor monetario. Cleptomanía. Esa es otra característica. Lo que se roba el cleptómano, o sea, yo creo que el cleptómano no se va a robar 1000 quetzales. Se va a robar lo que aparece acá, un corta uñas, un pinta uñas, un anillo, pero no porque él sepa que sea de oro, sino es un impulso que sí lo puede llevar a meterse en problemas. Porque si saca una blusa, un pantalón de un almacén, lo pueden meter todo. Factores de riesgo y pronóstico de la cleptomanía y el TOC. Factores de riesgo genéticos y fisiológicos. No hay estudios controlados sobre los antecedentes familiares de la cleptomanía. Sin embargo, los familiares de primer grado de los individuos con cleptomanía pueden presentar unas tasas más altas de trastorno obsesivo compulsivo que la población general. También parece haber una tasa de trastornos por consumo de sustancias, incluido el trastorno por consumo de alcohol, más alta entre los familiares de los individuos con cleptomanía que entre la población en general. Entonces, ¿cuál es la relación que hay? Pueden presentar una tasa más alta de trastorno compulsivo. Los familiares de primer grado de los individuos con cleptomanía pueden presentar una tasa más alta de trastorno obsesivo compulsivo que la población general. Entonces, ¿cuál es la relación entre cleptomanía y TOC? ¿Qué escribirían ustedes? Ustedes lo pondrían textual, ¿no? Si se puede copiar, lo harían copiar y pegar. Bueno, Antecedentes familiares. ustedes ahí pueden escribir lo que sea. Esta pregunta, si ustedes quieren hacer trampa, pues se puede contestar así y se puede no contestar. Pero ya a ustedes les conviene, ¿verdad?, desarrollar esa respuesta. ¿Cuándo se podría utilizar la categoría otro trastorno disruptivo del control de los impulsos de la conducta no especificado? La categoría de otro trastorno disruptivo del control de los impulsos de la conducta especificado. No, pero aquí sería, ¿cuándo se podría utilizar la categoría de otro trastorno no especificado?
la categoría de trastorno disruptivo del control de los impulsos de la conducta no especificado, se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno disruptivo del control de los impulsos. Y la otra categoría se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno disruptivo del control de los impulsos. Pueden haber situaciones en donde uno cree que el trastorno que presenta el paciente es un trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta, pero uno no lo puede ubicar dentro de cleptomanía, dentro de piromanía, dentro de negatividad desafiante, no es trastorno de la conducta, ni ninguno de esos trastornos. Pero sospecho que sí es de esta categoría, pero no sé por qué es de esa categoría. Entonces utilizo la categoría no especificado. Pero cuando yo sí sé por qué no es cleptomanía, no es piromanía, ¿no? Entonces ya coloco la razón por la cual considero que no es de esos, pero sí es de esta categoría en general. Un poco complicado, espero que nunca en la vida real nunca les ocurra eso. Ustedes sospechan que es de esta categoría, pero no saben, no lo podrían ubicar dentro de piromanía, dentro de cleptomanía. Yo lo que no sabía, no sé si ustedes lo sabían, pero en un grupo, en los grupos de psicólogos, a veces aparece gente, yo no sé si trabada o gente muy inteligente que quiere probar a los psicólogos. Porque una vez puso, hace poco, una persona dice, necesito ayuda de un psicólogo, de un psicólogo porque tengo ideas de sexuales eh, digamos, yo creo que dio a entender como que con niños, pero es un impulso, es un impulso que me lleva, o sea, daba a entender como que tenía una obsesión con los niños. Entonces, yo estaba ahora leyendo o enterándome que un pedófilo, pues va a ir a la cárcel, o sea, no hay psicólogo que lo salve, digamos, que o sea, no puede alegar él una enfermedad mental, ahora eso es un delito, pero sí existe esa categoría o en que si alguien dice es que yo tengo una obsesión con un TOC con niños, entonces ahí sí podría alegar un trastorno psicológico y por lo tanto una reducción de pena o no sé qué pasaría ahí. Pero yo pensé que no existía ese espacio. Entonces, qué curioso que una persona ponga en Facebook, padezco de esto. O sea, ahí me parece que es mentira que tal vez estoy pecando acusando a esta persona. Pero qué curioso que alguien en Facebook tenga precisamente ese padecimiento y lo esté diciendo, lo esté publicando. Y esa publicación incluso en algún momento pueda servir como un elemento de prueba. No sé si me entienden. No. Bueno, entonces aquí ustedes tienen que poner leer y desarrollar a ustedes les conviene desarrollar esa respuesta. ¿Sí? Ahí ya es cosa de ustedes en el futuro. A lo mejor les pase factura, a lo mejor no. Eso ya no estaré yo presente. Licenciado, ese juego lo colocó en la plataforma. Sí, está ahí en la plataforma. Ahora vamos a la memoria. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos. Tenemos que buscar el nombre de qué trastorno o cómo se llama el trastorno. No se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad. ¿Qué trastorno es? Trastorno en la conducta. Entonces, buscar acá es otro trastorno disruptivo. Este es trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta especificada. Acá, piromanía. Entonces, cleptomanía. Fracaso recurrente para resistir el impulso de robar. ¿Cuál destapo? La tercera. ¿Esta? Cleptomanía.
Esta, La tercera después de la primera. esta. Y yo creo que ahí está. Yo creo que aquí, a ver, aquí estaba piromanía, aquí estaba cleptomanía, La creo. cuarta creo que es. En esa es. Ahí está. Ajá. No se comunica el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno disruptivo. Este sería no especificado. Otro trastorno no especificado. No es el que estaba acá, ¿verdad? El que estaba acá era especificado. ¿Cuál es el que estaba acá? Este es el especificado y este que está acá es el no especificado. Se comunica el motivo específico. Ahora sí. Vamos a mostrar aquí algo más. Ah, no, esto es provocación de incendios. ¿Cuál es este, Alice Valenzuela? Provocación de incendios. Mandelic. ¿Cuál es este que está acá? Provocación de incendios. ¿Cuál es el nombre de este trastorno? Piromanía. Piromanía. ¿Dónde está Kevin? Pirotomanía, creo. ¿Dónde está piromanía? Acá, ¿verdad? Aquí está piromanía. ¿Y este cuál es? Trastorno de conducta. ¿Dónde está el trastorno de conducta? Última, de la última fila. Este. Y esto está acá. Nos equivocamos 5 veces. Pero porque estamos aprendiendo. Aquí pueden volver a jugar. La memoria. Es memoria de conceptos. Fracaso recurrente para repetir el impulso, para el cual tenemos que estar buscando ahí. Cleptomanía. Cleptomanía. Pues ahorita podemos levantar cualquiera. No. Un patrón repetitivo es La segunda. esta. Esta. Levanta Sí. cualquiera. No. Cleptomanía. ¿Cuál está por ver? La cuarta de la de arriba. No, estará. Otro trastorno disruptivo. Trastorno de conducta. Piromanía. No está piromanía. Se comunica. Otro trastorno disruptivo no especificado. No, me equivoqué. No se comunica. ¿Dónde estaba este? Piromanía. Bueno, nos vamos al otro. El otro juego. Este juego este juego ya lo han jugado, valga la redundancia. ¿Ve? Este es laberinto. No, licenciado. No, bueno, entonces por ejemplo, trastorno de conducta, sabemos que es este. Entonces tenemos que llevar el carrito a la bicicleta. Este carrito. A esta bicicleta rosada, que es trastorno de conducta. No era por ahí. Bueno, entonces tienen que irse. Tampoco. De ahí piromanía, ese es el cohete. Y como traen, no sé qué sea. Otro cohete.
No deje de tomárselo en serio. ¿Cuál? Lo de enseñar, ¿Por qué? porque ya ve todo lo que se pone a hacer. Ah, sí, jugando. Pero luego para que ustedes también aprendan. Por eso le digo que no deje de tomárselo en serio. Ah, gracias. Ahora, Y gracias por eso, licenciado. para echarle ganas. Ah, gracias. Dije, cuando veo que aunque sea a un par les gusta, me motiva. Y qué paciencia para hacer eso. Luego, esa piromanía. Puede ser quieto. Perdón por aquí. ¿Cuánto tiempo le toma preparar una clase, licenciado? Toda la semana. A veces toda la semana. O sea, pero la verdad, este lo hice desde el año pasado. Le miento, sí, este lo hice desde el año pasado. ¿Cuántos cursos está dando? Eh, dos, dos cursos. Dos cursos. Es que reseteé las actividades, entonces me hace empezar de cero. ¿Cuál estaba pero mañana? No, ¿cuál estaba cleptomanía? Es el primero de la segunda fila, Este es, ¿y dónde está con el el? tercero de la primera. Gracias. Otro trastorno, esta vez. Es el segundo. Este es, en este. Gracias. Bueno, ahí lo terminan de desarrollar ustedes porque pues aquí las actividades. A mí me dejan. Es un video. Hola, hoy en Cisne Canal te hablaré sobre piromanía. La piromanía se caracteriza por la reiteración de actos o intentos de prender fuego a las propiedades u otros objetos, sin motivo aparente, junto con una insistencia constante sobre temas relacionados con el fuego y la combustión. A las personas con estos impulsos
provocar un incendio. Atención al consumar el incendio. Los síntomas por la reiteración de actos o intentos de prender fuego a las propiedades u otros objetos, sin motivo aparente, junto. Es que el video está segmentado, va a llegar hasta donde ustedes puedan contestarla, desde donde ustedes. A las personas con estos impulsos se les denomina piromaníacos y pirómanos. ¿En qué etapas de la vida se puede presentar la piromanía? La piromanía puede presentarse en niños, adolescentes y adultos. Algunos síntomas de la piromanía pueden ser los siguientes: provocación recurrente de incendios intencionados por el placer o gratificación de hacerlo, tensión o activación emocional antes de provocar un incendio, fascinación y curiosidad por el fuego y todo lo que le rodea, placer, gratificación o alivio de la tensión al consumar el incendio. Los síntomas suelen comenzar. Acá tienen que unir cleptomanía con el concepto, con la definición. Por ejemplo, trastorno de conducta, otro trastorno disruptivo, piromanía. Se comunica el motivo. Cuando se comunica sería especificado. Y cuando no se comunica, no especificado. Acá ya está hecho. Ah, no, aquí hay que arrastrar y se van a ir formando. Aquí solo la cleptomanía, siempre un video, cómo se define. Una de las formas de comportamiento irrazonables clasificadas como trastornos del control de los impulsos, y especialmente en la sociedad de consumo, es la cleptomanía, tendencia patológica e irresistible a tomar clandestinamente pertenencias ajenas. El video va a llegar hasta donde ustedes pueden contestar. No haberlo realizado. Luego hay que hacer este rompecabezas. Ahí está el final. Aquí hay otro. Entonces ahí creo que ahí abarcamos un poco la información de estos trastornos. Que ahorita nos vamos a el día de hoy era básicamente enfocarnos en el trastorno negativista desafiante, el explosivo intermitente y el trastorno de la conducta. El negativista desafiante, como su nombre lo indica, eso eh, eh, se opone a las figuras de autoridad, como puede ser la mamá, el papá, los maestros. Hay que especificar si es leve, moderado o grave. Aquí están los factores de riesgo y pronóstico. Se puede dar a factores temperamentales, ambientales, genéticos y fisiológicos.
Y el explosivo intermitente se caracteriza por los, como su nombre lo indica, por arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los impulsos de agresividad manifestada por agresión verbal, berrinches, diatribas, disputas verbales o peleas. Y el trastorno de la conducta, como ya dijimos, es el que antecede al trastorno de la conducta antisocial y se caracteriza por agresión a personas, animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo, incumplimiento grave de las normas. Y como vimos allá en el Tech Toys, hay que especificar si inició en la infancia, en la adolescencia o es no especificado, si es con emociones procesales limitadas y hay que especificar la gravedad. De acuerdo la gravedad se va a especificar en base a qué tanto ha agredido a personas, animales, si ha destruido propiedades, qué tanto ha destruido, qué tanto ha robado, qué tanto ha incumplido las normas. En base a eso es que se da la gravedad, si es leve, moderada o grave. Y el otro sábado vamos a profundizar en la piromanía, la cleptomanía y el trastorno. Entonces, estos trastornos se dividen este apartado se divide en dos clases. Pero igual ahí tienen el Deck Toys, creo yo, que ahí terminan de empaparse. Entonces, ¿algún comentario, duda? ¿Quieren? ¿No tiene dudas, qué? No, Lick, todo muy bonito de su clase hoy. Bueno, y siempre, pero más hoy. Ah, bueno, gracias, gracias. Entonces, que estén bien, que pasen feliz noche y feliz fin de semana. Cuídese, licenciado. Para Vamos, Lick, fin de cuídese. semana. Gracias, que bien. Gracias. Igual, Fin de cuídense todos. semana. Gracias. Gracias, Lick. Adiós, Lick. Adiós. Adiós, Ligia. Adiós, Maritza.